Brasil. La 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 la. Es súper informal todo el proceso. ¿Cuántos años tienes? 6. Y hoy vamos a ir por primera vez a conocer las cataratas de Iguazú. ¿Qué? Me bañé hoy día. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. From within, today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hoy nos vamos desde Paraguay hacia Brasil. Brasil. La 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 la. La 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 la. Caipirinha, caipirosca, peixe. ¿Qué vamos a comer allá? Camarao, misto caenchi, 400 metros, gira a la derecha con cachaza, dirección a Avenida América. Azaí. açaí. Nos vamos. Estamos en una avenida aquí, no hay semáforo, ahí estamos, en el manso taco. Sí, pegadito no. Muy bien. Muy bien. No sé, nada con el vidrio así, pero... Ahí va mi mujer a hacer el trámite, nos pasamos el edificio porque aquí es como entre Paraguay y Brasil, pues como que no hacen ni un papel, pasan nomás. Algo del Mercosur, Paraguay, Argentina y Brasil como que pasan de un lado a otro, y porque está la ciudad de Iguazú acá al otro lado. Algo de eso estoy entendiendo yo, nadie nos ha explicado nada. Llegamos aquí, la gente pasa, pero migración está allá. Nosotros yo creo que deberíamos hacer migración por ser chilenos, pero los paraguayos para pasar allá, porque parece que la migración brasileña está más allá de Iguazú, entonces como toda una locura. Y aquí es una carretera más nomás, la gente pasa nomás. Nosotros quedamos aquí, así que dividimos tareas. Mi mujer va a hacer migración de ella y la camioneta, y después voy a tener que ir yo para poder avanzar, pues, para poder pasar a Brasil. Bueno, es bastante particular la aduana aquí de la salida de Paraguay con Brasil, porque hay un puente, o sea, hay una calle hacia allá, una calle hacia acá. Nadie nos paró, nadie nos pidió ningún documento. Si no paramos nosotros a preguntar, podríamos haber llegado a Brasil y no hubiera habido ningún control a la salida. Por suerte preguntamos a los militares, ya me sellaron el pasaporte, la salida de Paraguay, pero en el caso del vehículo no me sellaron ningún papel, no me dieron ningún comprobante, simplemente el de la aduana me pidió la hoja de ingreso, le entregué la hoja de ingreso y ya. Así que esperemos no tener ningún problema a futuro, porque es súper informal todo el proceso. Ellos hacen negocio aquí entre las dos ciudades. Y por eso no hay ningún control. Claro, pues no hay migración, pues. No hacen migración, Brasil no te pregunta nada. Aquí, más allá yo creo. Aquí es puro negocio, ¿no? Hasta casino había ahí. Este es el puente internacional de la amistad, el que estamos cruzando ahora. Son un montón de vehículos para allá, un montón de vehículos para acá. Bueno, acabo de hacer migraciones Brasil. La verdad es que no está todo muy señalizado, tuvimos que estacionarnos acá al costado, a la orilla, para poder devolvernos y pasar por entre medio de todos los autos para poder ir a hacer migraciones, ya que no está todo señalizado. No fueron muy amables los de la frontera, están todos con muy mala cara y responden bastante mal. Me timbraron el pasaporte, no dice cuánto tiempo, la verdad es que con la situación, el estrés del momento ni siquiera pregunté. Así que supongo que tengo 180 días, igual no vamos a estar 6 meses aquí.
normalmente en Brasil te dan 6 meses, no vamos a estar 6 meses aquí. Y para el caso para el vehículo le pregunté si me da algún comprobante, algún recibo, no sé qué, y me dice que no, que en Brasil no te sellan nada por el vehículo, que solamente con el pasaporte es suficiente, así que esperamos no tener nuevamente problemas a la salida. Pero veníamos así como muy contentos de llegar a Brasil, qué rico Brasil, que la gente, que el país más feliz del mundo y no sé qué, y hasta el momento nos han atendido pésimo. Pero bueno, nada que hacer, ya estamos aquí. Ahora yo me quedé en la camioneta y el tuta se fue a hacer el trámite él para poder ingresar. ¿Cómo te fue? Ahí la cara de culo me atendió igual que a ti, con la misma cara de culo, agotado con cara de culo. Cuando entró la amiga le saludó, la sonrisa era así, por la cara de culo es para los demás. En el país más feliz del mundo no hay sí, ni una sonrisa. No, ya no estaba muy feliz con lo que hacía. 90 días, ¿Dijo 90 días? Sí, le pregunté. ¿Pero lo anotaba o no? No, no dice nada. Es el último, fíjate. No, no sé, es que no tengo lente. Claro, el sello no dice nada. No. 90 días. Pero yo le pregunté cuánto de 90. Muy simpática. No, simpática acá. Pero cuando era como así, a la amiga así. Bueno, lo importante es que ya estamos en Brasil. Sí, pues estamos en Brasil. Nuevamente. Autorizados para entrar por lo menos. Sí, nuevamente en Brasil. Es nuestra primera vez que estamos aquí, así que contentos de volver y disfrutar de las cosas que no están en la frontera. Brasil, Brasil. Ahí quedó estacionada la cangrejita, estamos en un eco hostel. Ahí tenemos luz y agua. Y acá, bueno, estamos en un área verde completa. Por allá están los baños. Estamos muy contentos con el patio que tenemos el día de hoy. Ahora vamos a ir a un aviario que está aquí al otro lado, cruzando la calle, como 400 metros. En general nosotros evitamos visitar zoológicos y cosas similares, pero se supone que este es como un centro de rescate. Así que vamos a ir a ver si es así, y si es así les vamos a mostrar las imágenes. ¿Cuánto nos costó el precio? Yo lo encuentro barato porque son con desayuno incluido. Pues había la opción de sin desayuno, pero nosotros, conociendo ya viajeros antiguos, el desayuno siempre es barato, es como el gancho, entonces lo tomamos. 16 lucas, 8 lucas por persona, con desayuno. O sea, te sale 5 lucas más o menos, con agua caliente, el wifi. El wifi vuela. Sí, de repente como que se corta, pero está en el medio de la selva, o sea, es como, es obvio que de repente tiene que tener esos lapsus, pero la ducha impecable, el baño impecable, la atención, una sonrisa, entonces... Y lleno de pajaritos y de árboles. De pajaritos. Me peiné un poco para no verme tan loca, pero las mujeres me van a entender. Con la humedad que hay aquí en el lugar, el frizz, así. Aquí a la orilla del camino hay dos cosas extrañas. Uno, un avión. Y lo segundo es helicóptero, porque pueden ustedes contratar por aproximadamente 85.000 pesos más o menos chilenos, 10 minutos en helicóptero para ver las cataratas de Iguazú desde el aire. Y tienen que ser mínimo 3 personas para que el helicóptero vuele. Qué lindo que eres. ¿Cuánto cuesta la entrada? Casi 12.000 chilenos. 11.700 pesos por persona. No es barato, pero por lo que está viendo el mapa yo creo que vale la pena. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese que está ahí es una arpía y está casi extinto. No, es un proyecto. Igual más al norte, en Centroamérica también hay. En Costa Rica hay, en Panamá. No lo puedo enfocar. Mira. Aquí están los capullos, uno a uno identificados. Y acá, miren eso. Acaba de nacer. Para que no crea que la teoría de que estos son dinosaurios, yo creo que sí que es cosa de mirarlo un poco, ¿no? Mira. No le molestes, no hay que tocarlo. No lo estoy tocando. Mira. Hola. Hola. Mira. Bueno, ahí dice que el parque trabaja para rescatar estas especies producto de los problemas de migración y que ya los bosques, obviamente la selva no se mantiene como antes. Entonces ellos hacen este trabajo. Me falta un ojo.
Igual a mí no me convence mucho la idea de... Claro, se pueden ver aves que en Chile jamás vamos a ver, pero no me gusta ver a las aves encerradas. Por ejemplo, la yacutinga que está aquí, que les acabo de grabar, está en peligro de extinción. Pero es una jaula igual. Ese es el que estaba suelto allá en el camping, pues, mi amor. ¿Cómo se llama? Aquí está. Gralja picasa o charamoñuda. Como la mañóceli, mira. Charamoñuda. Este, por ejemplo, dice que la deforestación llevó a la extinción de su especie en la naturaleza. Los últimos 5 individuos fueron rescatados y ahora el parque trata de reproducir la especie para reintroducirla. ¿Qué piensas sobre el parque de las aves? Nosotros por lo general no somos de ir a zoológicos. Ahora venimos porque por lo que nos explicaron, es como para ayudar a conservar y las aves se ven todas en buenas condiciones, espacios amplios, bien alimentados, claro, un centro de rescate más que un zoológico. Y pagamos caro, pagamos 11 lucas cada uno. Todos están libres, o sea, nosotros aquí estamos dentro de una jaula gigante y están los pájaros dentro, no es como un pájaro tullido dentro de una jaula chica, así que yo creo que estamos colaborando. Y aparte, tener la oportunidad, porque ver esta ave así, meterse al mato, a la selva a ver algo así, no, imposible. Te moría esto, entonces es la única forma que tiene uno de verlo. Así que sí, buenísimo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a alimentar los pajaritos. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Tú vas a alimentar tú? ¿Sí? Bueno, ¿tienes preferencia de lugar? Ay. Puede ser aquí es bueno para fotos. Bueno, algunas orientaciones. Pedimos que para que sea una experiencia agradable para ti y para las aves, que apoyes el palito de esta barra de esta manera. ¿Ya? Y no lo muevas después que lo apoyes, Ya, ¿vale? ya. Cuidado con las aves en el suelo y no tocar los animales. Bueno. ¡Ah, se me paró el dedo! ¡Mira! ¡Vale, sin pelear! Mira, esos son los colores que tiene. Sin pelear, dije. Y sin cagarme. ¿Ya? ¿Estás contento? Sí. Tiene amarillo, azul, verde, rojo. Se llaman bromelias. Bromelias. Esa. Hay cerca de 650 especies de bromelias que viven solo en la mata atlántica. Acumulan agua de lluvia y albergan cientos de insectos. Ese que está ahí se llama arará azul. Miren qué hermoso. Están todos sueltos aquí. Es un casuario, por lo que leímos, obviamente no es de acá, pero está aquí desde la fundación del parque y aquí quedó. Qué grande. Esto igual en Australia matan gente. ¡Hola! Está posando para la cámara. No me va a comer el dedo, por favor. Hizo caca. ¿Ahí? Ah, se quiere arrancar. Este está esperando la oportunidad. Oye, si tú no puedes salir. Ese está libre. Escondido ahí, no hay reja, no hay nada. Yo creo que la visita al parque, si venía a las cataratas, yo creo que es imperdible. Ya estáis aquí y ya hay que aprovechar, porque son cosas que el casuario no la debe ver nunca más que no sea por la tele. Imposible, tendréis que ir a Australia, encontrarlo y después sobrevivir. Entonces yo creo que... Y los tucanes, no, impresionante. Hay que... Aquí también. Voy. Los animales están en buenas condiciones, hay varios que están rescatados, hay varios que si no estuvieran aquí estarían extintos, o sea,
están aquí porque están en conservación. Así que, bueno, ahí les dejamos las imágenes para que decidan ustedes si quieren venir. Ha llegado el día. Hola gente, sí, llegó el día. Nuestro tercer hito en este viaje, hito importante. Hay varios, pero de los 4 que son como los pilares fundamentales del viaje, este sería el tercero que se cumple. Se supone que podríamos haber hecho un viaje mucho más corto y llegar hasta aquí de otra forma, pero si tomamos el desvío que tomamos, era para conocer Bolivia y el Salar de Uyuni como primer hito del viaje, claro. El segundo objetivo era conocer Paraguay, que nunca habíamos estado Sí. aquí. Y hoy vamos a ir por primera vez a conocer las cataratas de Iguazú, que es uno de los motivos principales por el cual hicimos este viaje. Este Antes- recorrido, pues nos antes de fuimos llegar a la directo playa. claro, porque el cuarto hito sería vivir en una van en la playa. O sea, hemos En ido a Brasil. Brasil antes, hemos estado ahí, pero vivir en una van en la playa, en Brasil, porque también lo hicimos, igual lo hicimos en México, vivimos casi un año en la playa en México, en una van, pero Brasil es algo como, bueno, ese es el cuarto hito importante de este viaje. El último objetivo. Así Claro. que hoy día cumplimos el tercero. los vamos a llevar a conocer las cataratas de Iguazú. Bem-vindo às Cataratas do Iguazú. La gracia de que nos alojemos donde nos estamos alojando es que estamos justo al lado. Está el parque aquí y al lado, a menos de 300 metros caminando, está nuestra casita. Claro, si alguien viene y se decide quedarse en otro lado, va a tener que llegar en auto aquí, estacionar ahí a 300 metros donde estamos alojando nosotros, para entrar Y al pagar parque. el estacionamiento. Ahí dice Parque Nacional do Iguazú, Patrimonio Natural da Humanidade, 1939. Aquí hay un mapa, uno ingresa por acá, toma un bus, el bus te lleva todo hasta acá y aquí uno hace el recorrido manual, o sea, caminando por las pasarelas. Y además, si quieres contratar el bote, aquí te puedes bajar, caminar hasta ahí y ahí tomar un bote que te hace un recorrido por abajo hasta allá. Y para comprar las entradas tiene que ser por un sistema de autoservicio, una maquinita que se tiene que pagar con la tarjeta de crédito. Bueno, aquí están los precios. Aquí está, adulto, 107 reales. Ya sacamos los tickets, 35.000 pesos por los dos. El ingreso que incluye el traslado en el bus hasta la Sí, pasarela. porque no es que vaya a ir caminando. Yo pensé que uno iba caminando, yo miré y dije, es una caminata de una media hora, nada, te llevan en unos buses de adentro, Sí. así tipo Jurassic Park. Claro. Son 12 kilómetros, entonces claro, no es llegar y caminar, pero yo pensé que iba a ir caminando, imagínate. Vamos, es que como es parque nacional, uno siempre piensa parque nacional, hay que como que hacer trekking, pero no, aquí es como muy moderno todo. Ahí está el bucecito que nos lleva. Aquí quedamos, Grupo 16, embarcado. como 10 minutos, de aquí hasta las cataratas. Protege a cozinha mundos under natural science. Your actions. Vamos a ir a ver el primer mirador. Emocionante porque venía pensando yo al leer ahí el letrero que dice una de las 7 maravillas del mundo. Hay como un sendero que uno puede ir haciendo para tener distintas vistas de las cataratas con escalera. No está pesado hasta el momento, está bueno. Vamos a ver la subida. Y de aquí se ven los botecitos también. Se ven los argentinos, se ven argentinos caminando para arriba de la catarata ya. No sé si eran argentinos. Sí, los argentinos. Hasta ahora una caminata de mediana intensidad. Silla de ruedas, hasta ahora no, yo no he visto que se pueda. Tal vez el primer mirador, tal vez algún otro mirador como para silla de ruedas y coche, pero personas mayores sí, fácil. ¡Hola! ¡Hola! Mira. Usted que quería ver coatí, mi calesi, mire, ahí están los coatí. Tenéis 3 para ti. Mira. Ay, ¿qué estás haciendo ahí? Mira donde está oliendo. ¿Qué? ¿Qué tengo? No tengo nada. ¿Te gusta mi calesi? Ay, no, Hola.
¿Qué me estáis oliendo si no tengo nada? ¿Qué? ¿Me bañé hoy día? Mira, este también viene paseando. Hola. Ahí para todos los que estén considerando venir, la fecha es importante, averigüen bien cuándo es una buena fecha por la cantidad de agua. Es decir, por ejemplo, ahora vinimos en septiembre, que es una buena fecha porque ha llovido mucho, entonces todos los recovecos se van llenando con agua y es donde mejor se ve, como ahora, miren. Un montón de cataratas, distintas caídas de agua. Eso es por la cantidad de agua que trae el río. Allá está el Tuta, hay mucha gente y también mucha agua. Aquí ya les tenemos el dato completo. Si usted quiere venir con una persona mayor de edad o alguien que tenga movilidad reducida, hay ascensor, así que se puede llegar hasta aquí mismo con un coche, con una silla de ruedas, no hay problema. Vengan nomás. Ahí está el ascensor. Subir al ascensor panorámico para poder ver la catarata desde arriba. Yo creo que al igual que Perito Moreno allá en el Calafate, esto está todo diseñado para cualquier persona. Nos demoramos aproximadamente 2 horas y media en hacer el recorrido, así que ahora vamos a ir a tomar el bote. Ahí al frente se ven las pasarelas. Del lado argentino. Del lado argentino, ahí se notan un poco. Ahí abajo se ven los botes que hacen el tour por bajo la cascada. A este punto del mapa llegamos ahora, tenemos que hacer ese sendero para tomar el bote aquí y venir a ver las cataratas desde acá abajo. Estos son los carritos y ahí el Tuta nuevamente me quitó el mejor lugar. Si tú estás en la ventana de allá, yo en la ventana de acá. Ya, y cuando llegue más gente la vamos a poner ahí al medio. Ahí. No se sienta nadie más. Bueno, si llega más gente me vas a tener que cambiar. Welcome to Macau Safari. My name is Maria, and I will be your guide. After this, you go to the going forward.
ya se puede ver los ríos Iguazú. En la otra margen ya es Argentina. This is a natural pool. Ya estamos listos para subir al bote. Nos dijeron que vamos a quedar todos mojados, así que vamos con capitas de agua y a pata pelada para no mojar las zapatillas. Somos los únicos que vendemos pata pelada. Ahí quedaste. Listo. Estamos listos a la mojada. Lo bueno con la adrenalina se me quitó el dolor de la asiática. Y ver las piedras abajo. Ahora cada vez que vea un video o una foto, esto me va a acordar cuando estábamos aquí debajo del agua. Está buena la aventura, la locura. Aún con capas de agua estamos estilando. Never in my life got under a waterfall that big. Fue una buena decisión haber venido. Sí, igual. Buena decisión. Un poco mojado, muéstrame. Así vamos a tener que ir. Y yo, Una cosa es venir y mirarla y otra cosa es estar abajo. No haber traído champú y jabón. Ahí cuando nos pregunten arriba si acaso venimos mojados, decir no, que salió un dinosaurio y venimos transpirados, como Jurassic Park. eso era gracioso. Ya
¿estamos listos? Está reclamando que tiene calor, yo no sé. Estoy toda sopiada, no estoy reclamando. Sí. Y dije, ay, que hace calor. Eso es reclamar que hace calor. Y venía que no, que quiero llegar a la playa, que quiero llegar a Brasil. Es que aquí no hay playa, aquí no hay playa. Hace calor, pero estamos en la selva, no hay playa. Cuando Bueno, llegue sí. la playa y me queje, eso sería otra cosa Bueno, distinta. ahí. Mira la mariposa. Ahora vamos a manejar 2 días. La idea es avanzar hasta la mitad del país. El día de hoy, ojalá unas 4 o 5 horas aproximadamente, tal vez un poquito más, dependiendo cómo esté la ruta. Sí. Y al día siguiente, ojalá poder estar en la playa. Pero esa es otra historia.